El doctor Marcel Carballo Gantón, sobrino nieto del doctor Hernández, con sus relaciones familiares que le permitieron conocer y entender los parentescos que facilitaron la comprensión de este gran personaje, produjo un libro que tituló José Gregorio Hernández, un hombre en busca de Dios. Él ya no está, pero queda esa documentada investigación y queda también una saga familiar a la que consultamos para conocer sus testimonios. La carrera médica es indiscutiblemente una vocación. Yo creo que nadie puede inventar ser médico sin sentir esa vocación porque sería un ejercicio imposible de llevar adelante. Así es que, de alguna manera, yo me imagino que esa vocación, de alguna manera, uno hereda. Uno es esencialmente lo que su genética trae. No sé hasta qué punto en mi genética estaría un poquito la influencia de José Gregorio desde ese punto de vista. José Gregorio fue un médico excepcional y en su ejercicio de tanta entrega y de tanta caridad, ah, fue realmente un modelo en lo que es el ejercicio original de la medicina. Y para uno, por supuesto, en ese sentido, significa como un modelo a seguir imposible de lograr, porque uno no tiene esa santidad que caracteriza tanto al tío José Gregorio. Pero bueno, uno trata de, como dice su consigna, haz el bien. Yo creo que la característica fundamental que uno concluye de la figura de José Gregorio es su bonomía, su bondad, su entrega, su sencillez. Y eso realmente lo pone en otro nivel, que realmente lo hacían que sus pacientes lo sintieran como más accesible. Y de allí, por supuesto, su admiración. Realmente, de toda la vida, José Gregorio ha sido reconocido como un venezolano ejemplar, fuera de serie, que lo ha llevado a que sea muy admirado, no solamente en Venezuela. Este fue un libro que escribió mi padre, Marcel Carballo, este, acerca de la vida de José Gregorio, eh, que es un libro muy sencillo, pero muy bien escrito. Mi papá era un hombre un gran lector y muy estudioso. Y una cosa a resaltar en este libro es la documentación. Y aquí al pie de la página aparece permanentemente las referencias de dónde sacó tal o cual información. Ya vamos a una cuarta edición ampliada y, realmente actualizada en cuanto a lo que es la parte sobre todo ilustración. Bueno, el doctor José Gregorio Hernández siempre le hemos oído nombrar en distintos contextos, pero en mi casa era una persona familiar, era un familiar que tuvo mucha relación con mi abuelo Inocente Carballo y siempre hubo como una relación cercana que estaban las cartas de José Gregorio a mi abuelo, estaban objetos de José Gregorio en mi casa. Mi papá fue un gran investigador de la vida de José Gregorio Hernández. Incluso en un momento que estuvo en Europa fue a la Cartuja a conocer el sitio donde había tratado de entrar José Gregorio Hernández, donde pasó un tiempo José Gregorio Hernández. Le enseñaron la celda, la emoción de mi papá fue gigantesca. Y después entonces se propuso a escribir un libro desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de familia, de cómo él sentía toda esa relación y cómo un ser humano se enfocaba dentro de lo que fue el contexto de esa vida de José Gregorio. Porque la verdad es que José Gregorio era un fenómeno, un tipo que sale de Boconó, que nace en 1864, que hablara 6 idiomas, que entendiera latín, que cosiera sus ropas, que tocara piano, flauta y violín. O sea, el tipo era un fenómeno definitivamente en todos los ámbitos de su vida.
Y entonces mi papá se dedicó a investigar toda esa vida de José Gregorio en los distintos aspectos y desde distintas facetas. Yo viví mucho ese libro porque mi papá lo escribió y la primera edición se la monté yo un poco en el diseño, muy rudimentariamente, porque yo no soy diseñadora gráfica ni nada por el estilo. Y tengo recuerdos muy gratos de esos momentos, de mi papá escribiendo ese libro, donde en un momento dado él empezaba, yo le decía, mira papá, voy por esta parte, entonces él agarraba el libro y me leía el pedazo, pero eso no es una belleza, ese tipo no era una belleza. Ya estaba montada mi papá, no, es que le cambié 5 cosas en distintas páginas que no me acuerdo cuáles eran. Yo en ese momento lo quería ahorcar, pero hoy en día tengo unos recuerdos bellísimos, bellísimos de esa época de mi papá escribiendo sobre el libro de José Gregorio. Mira, José Gregorio Hernández fue un personaje que estuvo siempre presente en nuestras vidas, porque mi papá, como sobrino de él, sobrino bastante directo, siempre hablaba de José Gregorio. Y aparte de eso, en mi casa, la primera casa que mi papá y mi mamá tuvieron, la llamaron Quinta Isnotú, en honor al pueblo donde nació José Gregorio Hernández, pueblo que visitamos cuando estábamos pequeños con ellos. Y cada una de las casas que mi papá poseyó en su vida le fue llevando el nombre de Isnotú a todas las casas. Hasta la última casa que tuvieron también se llamaba Isnotú. Y visitamos ese pueblo cuando estábamos pequeños. Y en casa de mi papá, él dormía por muchos, muchos, muchos años en la cama, el juego de cuartos que era de José Gregorio Hernández, que era la cama, la mesa de noche y un mueble grande, un armario muy grande de los que se usaban antes con sus puertas, así para poner la ropa. Ese juego de cuarto, cuando ya mi papá y mi mamá fallecieron, mi hermana donó ese juego de cuarto al museo que está en Isnotú, el Museo de José Gregorio Hernández. Ya ella donó ese juego de cuarto allí a Isnotú como parte de su mobiliario. Y José Gregorio mi papá siempre pendiente de que conociéramos a José Gregorio, de darlo a conocer como familiar que era de él, y el contacto que él tuvo con todos sus objetos pues, de José Gregorio Hernández. Un orgullo gigantesco que podemos sentir de tener un santo que ha sido parte de nuestra familia y que hoy en día es parte de la familia venezolana y de la familia del mundo, porque el mundo entero, muchos países del mundo, se venera a José Gregorio Hernández como un santo y la gente le atribuye milagros, curaciones, sanaciones que José Gregorio Hernández hizo sobre personas por lo cual él está siendo elevado a los altares, por todas esas sanaciones y por todas esas curaciones y por todos esos milagros que él hizo en distintos países del mundo. Era un santo, sigue siendo y va a empezar a ser mucho más ahora, que realmente ya está declarado como santo de Venezuela. Ha sido parte de nuestra historia, José Gregorio, y hay una relación muy, muy bonita y muy importante que además de, bueno, de ser descendientes de su familia, de una de sus hermanas, él fue el que crió a nuestro abuelo Inocente. Y yo siento que nuestro abuelo Inocente, por su carácter, por su profesión, por su manera de ser, es una semblanza de lo que fue el doctor Hernández. Yo siento por las fotografías y por las historias de mi abuelo que era muy parecido a su tío José Gregorio. Mi abuelo fue enviado a Caracas cuando era pequeño a estudiar en Caracas y lo recibió José Gregorio en su casa, y creo que la influencia de José Gregorio en nuestro abuelo Inocente fue muy importante. Yo quiero sacar a colación este libro porque a mí me impresiona mucho que el doctor Hernández, se habla de él como científico, como médico, como persona, pero yo me pregunto, él escribió este librito que se llama Elementos de Filosofía, y yo me pregunto de dónde sacaba el tiempo para, además de toda su labor pedagógica y su labor como médico y visitar a la gente en sus casas, a sus pacientes, pues de dónde sacaba tiempo para no solamente estudiar filosofía, sino escribir un libro donde él habla de elementos generales de filosofía y en la segunda parte
él habla de su propia concepción de la vida, de la filosofía, de su concepto de Dios, porque él sostiene la creación como un pilar fundamental en su propia historia, porque él dice, esta es la filosofía que me hizo posible la vida. Él, siendo soltero y no habiendo tenido hijos, él se hizo cargo de todos sus hermanos. Él fue el cabeza de la familia Carballo Hernández. No solamente se ocupó de la crianza de mi abuelo Inocente, de mi tío Temístocles Carballo, a quienes él crió desde pequeño, sino que todos los hermanos y los cónyuges los fue proveyendo de todo lo que necesitaban desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista espiritual. O sea, su sola figura, creo yo, que transmitía ese modelo de vida. Y ese modelo, pues, fue inculcado a todos sus descendientes, a todos sus hermanos. Es decir, él se convirtió en el padre de familia, aun cuando no tuvo hijos. Yo creo que este acontecimiento es un reconocimiento de la Iglesia al hombre que fue, porque ya en vida él era un santo. Su vida fue la vida de un santo que todo el que lo conoció lo consideraba santo desde el inicio. Y bueno, ahora es un reconocimiento, un paso más, pero lo más importante es que este santo era un hombre como cualquiera de nosotros, pero un hombre que vivió la vida de santo.